El descubrimiento que podría cambiar el futuro de Argentina. Bueno, hay lugares que parecen estar tan lejos de todo, ¿no? Lugares donde el viento es fuerte, donde las montañas se ven infinitas y donde durante décadas la mayoría de las personas jamás se imaginó como que el mundo quizás podría poner sus ojos ahí. Y sin embargo, a veces, precisamente en esos lugares es donde ocurre algo que es extraordinario, algo capaz de alterar el destino de una región entera, ¿no? Algo capaz de llamar la atención de los gobiernos, de las empresas, de las multinacionales, de los mercados internacionales. Y bueno, yo creo que eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy en la provincia de San Juan. Mientras gran parte de los argentinos sigue pendientes como del mundial, ¿no? Que también es algo muy importante, quizás también de la economía cotidiana o quizás también de las noticias de todos los días, bueno, en la cordillera se está desarrollando una historia que podría convertirse en uno de los acontecimientos económicos más importantes de las próximas décadas, amigos. Claro. Una historia que involucra miles de millones de dólares, empresas mineras entre las más grandes del planeta. Estamos hablando de una alianza estratégica entre Argentina y Chile y un recurso que muchos consideran quizás más importante que el petróleo como para el siglo XXI. Estamos hablando del cobre, ¿no? Estamos hablando del cobre porque mientras el mundo habla de la inteligencia artificial, habla de los autos eléctricos, ¿no? Centros de datos, energías renovables y las nuevas tecnologías, bueno, existe una pregunta que pocos se hacen. ¿De dónde va a salir todo ese cobre necesario como para alimentar esa transformación? Y la respuesta cada vez está con más fuerza como hacia Argentina, básicamente. Y lo que está ocurriendo con el proyecto Vicuña no es simplemente una noticia minera, estamos viendo aquí una señal, ¿no? Una señal de que el mapa económico global está cambiando y de que Argentina podría ocupar un lugar mucho más importante de lo que muchos imaginan. Y para poder entender por qué, primero hay que comprender algo que es fundamental, porque durante décadas el petróleo fue considerado el recurso estratégico por excelencia. Los países competían por él, las guerras se explicaban por él, las economías dependían de él, pero en el siglo XXI, bueno, digamos que estamos atravesando por una nueva realidad, ¿no? Estamos hablando de que hoy el recurso crítico para la electrificación del mundo es el cobre. Y imagínate, cada automóvil eléctrico necesita varias veces más cobre que un automóvil tradicional. Las energías renovables requieren enormes cantidades de cobre. Todos los centros de datos que alimentan la inteligencia artificial, todo esto consume cantidades gigantescas de infraestructura eléctrica. Las redes de transmisión eléctrica también necesitan cobre. Uf, las baterías necesitan cobre. Los sistemas industriales necesitan cobre. Prácticamente todo, todo lo que define la economía tecnológica moderna requiere cobre. Todo. Y es aquí donde aparece una realidad que es fascinante, porque el mundo necesita mucho más cobre del que produce actualmente. Eso es lo que está pasando. Estamos hablando de que se necesita mucho más de lo que estamos produciendo. Algunos estudios internacionales advierten que durante las próximas décadas, de hecho, podría existir un déficit importante de la oferta. Es decir, estamos hablando de una situación donde la demanda crece mucho más rápido que la capacidad de producir. Y cuando eso ocurre, los países que poseen grandes reservas se van a volver estratégicos, muy estratégicos, amigos de Argentina, para que se preparen. Es que es verdad, porque durante mucho tiempo, de hecho, Chile fue el protagonista como de esta historia y sigue siéndolo. Pero ahora Argentina comienza a llamar la atención de una forma que no se veía hace años, porque, bueno, el proyecto Vicuña se encuentra en una de las zonas más extraordinarias también de la cordillera andina. Estamos hablando de una región donde se ubican algunos de los descubrimientos mineros, de hecho, más importantes realizados en tiempos recientes, ¿no? Y las cifras son tan grandes que cuesta dimensionarlas. Estamos hablando de inversiones estimadas como en torno a los 15.000 millones de dólares. ¡15.000 millones! Estamos hablando de mucho dinero.
Mira, para ponerlo en perspectiva, esa cifra supera ampliamente el presupuesto anual de numerosas ciudades latinoamericanas. Es una magnitud capaz de transformar infraestructura, empleo, servicios, logísticas y actividad económica durante décadas. Pero lo más interesante no es solamente el dinero, ¿ah? Aquí tenemos que ver es básicamente quién está dispuesto a invertirlo, ¿no? Porque cuando las compañías globales con experiencia en estos proyectos gigantescos deciden apostar miles de millones de dólares, bueno, normalmente es porque ven algo que es valioso, ¿no? Algo que tiene un potencial real. Algo que puede convertirse, de hecho, en un activo estratégico como para el mundo. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. Eso está pasando. Sin embargo, hay un aspecto que es todavía más interesante, que este proyecto no pertenece únicamente a una narrativa argentina, tampoco pertenece únicamente a una narrativa chilena, pertenece a una narrativa regional, porque durante años se habló mucho de las diferencias entre los países, por ejemplo, las disputas, de las rivalidades, de todas las competencias, pero la realidad económica moderna suele funcionar, de hecho, de otra manera. Las grandes oportunidades aparecen cuando existe cooperación y Vicuña representa exactamente eso. La cordillera que durante siglos fue vista como una barrera, hoy comienza a transformarse en un puente, un espacio compartido donde los países pueden beneficiarse del desarrollo de recursos estratégicos y eso tiene una enorme fuerza simbólica. Porque muestra algo que muchas veces olvidamos. Las fronteras políticas existen, pero los recursos naturales, las cadenas productivas y las oportunidades económicas suelen extenderse más allá de ellas. Por eso no resulta casual que los responsables del proyecto hayan destacado la colaboración entre ambos gobiernos, porque para desarrollar una inversión de esta magnitud se necesita algo fundamental, que es confianza. Confianza para invertir, confianza para planificar, confianza para construir infraestructura, confianza para comprometer recursos durante décadas. Y cuando esa confianza existe, las inversiones llegan. Ahora bien, ¿por qué este proyecto está generando tanta atención internacional? Porque no se trata solamente de extraer minerales, se trata de participar en una transformación global. Imaginemos el mundo, de hecho, dentro de 20 años. Más vehículos eléctricos, más automatización, más inteligencia artificial, más centros de datos, más energías renovables, más electrificación. Todo eso requiere cobre. Muchísimo cobre, mucho. Y quienes tengan la capacidad de producirlo ocuparán una posición privilegiada. Por eso también los grandes fondos de inversión observan atentamente lo que está ocurriendo en los Andes. Por eso también las multinacionales observan lo que está ocurriendo en San Juan. Por eso también los mercados siguen cada novedad relacionada con estos proyectos, porque detrás de ellos existe una pregunta que es enorme. ¿Quién abastecerá el crecimiento tecnológico del planeta? Bueno, y Argentina comienza a ofrecer una respuesta cada vez más relevante, pero hay algo más importante, algo que pocas veces aparece como en algún titular de la prensa, ¿no? Porque cuando una región recibe inversión de esta magnitud, no solamente cambia la minería, cambian muchas otras cosas. Aparecen, por ejemplo, nuevos caminos. Van a aparecer nuevas rutas, también van a aparecer nuevos servicios, también nuevas oportunidades comerciales, nuevos empleos, por supuesto, nuevos emprendimientos, nuevas necesidades logísticas, nuevas oportunidades educativas también, nuevas oportunidades profesionales. Las economías regionales suelen experimentar transformaciones que son profundas y eso es particularmente importante para provincias alejadas como de los grandes centros urbanos, ¿no? Porque permite descentralizar oportunidades, permite que el crecimiento no se concrete únicamente como en unas pocas ciudades, ¿no? Permite que territorios históricamente menos visibles adquieran protagonismo y San Juan podría convertirse en uno de los grandes ejemplos de esa transformación. Lo interesante es que muchos argentinos todavía no dimensionan la magnitud de lo que está ocurriendo. A mí me sorprende, ¿ah?
de verdad me sorprende. Pero eso es lo que está pasando. Quizás porque los resultados de proyectos de esta escala no aparecen quizás de un día para otro, puede ser. Ni tampoco es una historia que cambie la realidad en una semana, ni en un mes tampoco, ni siquiera en un año. Son procesos tan largos, pero precisamente por eso son tan importantes, porque tienen la capacidad de influir durante décadas. Y cuando uno observa la historia económica de los países desarrollados, se encuentra un patrón que es recurrente. Los grandes cambios suelen comenzar mucho antes de que la mayoría los perciba. Al principio aparecen como que fuesen noticias aisladas, ¿no? Quizás pequeños anuncios, uno que otro proyecto lejano, quizás detalles técnicos por ahí, por allá. Pero con el tiempo se convierten en transformaciones que realmente van a ser visibles y muchos terminan preguntándose, ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo no lo vi venir? Es que eso pasa. Quizás estamos frente, de hecho, a una de esas situaciones. Claro. Quizás dentro de algunos años se recordará este momento como el inicio de una nueva etapa para para la minería, de hecho, para la minería argentina. Una etapa marcada por la inversión récord, mayor integración internacional, mayor protagonismo global y una participación mucho más relevante en la transición energética mundial. Por supuesto, ningún proyecto garantiza automáticamente esa prosperidad, yo lo sé, y eso también depende de múltiples factores, depende de la calidad institucional también, dependerá de la planificación probablemente, depende también de la infraestructura, depende de la capacitación también de las personas, depende de la capacidad de convertir recursos naturales en desarrollo sostenible. Pero incluso considerando todos esos desafíos, todos, el potencial es evidente. Es evidente. Y eso es precisamente lo que está llamando la atención del mundo. Lo que ocurre en la cordillera argentina ya no es un asunto exclusivamente local, es una historia observada desde centros financieros, por ejemplo, desde las empresas tecnológicas, desde las industrias energéticas, de todos los mercados internacionales, porque el cobre dejó de ser simplemente un metal. Se transformó en una pieza fundamental para el futuro. Y cuando un país posee recursos estratégicos para este futuro, bueno, automáticamente va a adquirir relevancia. Hay otro aspecto que también yo creo que merece atención porque durante muchas conversaciones sobre Argentina siempre se hablaba como desde la crisis, de las dificultades, de todos los temas de incertidumbre, y aunque esos temas siguen siendo importantes, yo no digo que no, también existe otra narrativa, la narrativa de las oportunidades. También existe la narrativa como de las ventajas competitivas y de los recursos que el mundo necesita. La narrativa del potencial. Y probablemente yo creo que una de las razones por las cuales estas noticias que hay sobre Vicuña generan tanto interés es porque justamente conecta con esa idea, la idea de que Argentina no solamente está enfrentando desafíos, también posee activos extraordinarios, también posee activos capaces como de atraer inversiones multimillonarias, activos capaces de despertar el interés global, activos capaces de posicionar también al país en los sectores estratégicos como para el siglo XXI. Eso no significa que nosotros tengamos que ignorar algunos problemas, por supuesto que no. Significa básicamente poder reconocer también las fortalezas. Y pocas fortalezas son tan evidentes como los recursos naturales que hoy en día están captando la atención internacional. Yo creo que por eso la historia de Vicuña es mucho más que una historia minera, es una historia sobre cómo cambia el mundo, sobre cómo cambia también la economía global, sobre cómo ciertos territorios pasan de estar fuera del radar a convertirse en protagonistas, sobre cómo una provincia también puede comenzar a atraer la atención internacional y sobre cómo Argentina puede encontrar nuevas oportunidades en sectores donde quizás posee ventajas naturales que son extraordinarias. Quizás nadie puede predecir exactamente cómo va a ser el futuro, pero sí podemos observar algunas señales. Y las señales que llegan desde San Juan son difíciles de ignorar porque miles de millones de dólares, imagínate, empresas globales, interés internacional, demanda creciente de cobre, cooperación regional,
y una transformación tecnológica que apenas está comenzando. Y todo eso converge en un mismo lugar, en una zona de la cordillera donde durante generaciones solo hubo montañas, viento, mucho silencio, y donde ahora se está escribiendo una historia que quizás podría acompañar a Argentina durante gran parte del siglo XXI. Tal vez por eso el mundo está mirando hacia San Juan. Claro, porque en una época donde todos buscan entender cómo será el futuro, bueno, hay lugares que parecen contener una parte importante de la respuesta. Y uno de esos lugares hoy está en Argentina. Así que si este video te hizo reflexionar tanto como a mí, te voy a pedir que lo apoyes con un like, que te suscribas a este canal haciendo clic aquí en el circulito que voy a dejar aquí. Ahí te suscribes y puedes seguir viendo videos como este. Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te parece todo esto que está pasando? ¿Qué te parece sobre este proyecto de Vicuña? Déjamelo en los comentarios y pasa a ver este video, que probablemente también te guste. Nos vemos en el siguiente. Que estés bien. Chao.